Sí, muy buenas tardes. Bueno, pues bienvenido al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, que pues prácticamente estamos cerrando el curso, ¿no? Es decir, aunque el cierre oficial del curso fue el viernes 6, con la entrega del Drago de Oro a José Manuel Sánchez Ron, ¿no? Bueno, que creo que fue un acto importante, ¿no? A una personalidad también muy importante. A partir de ahí, bueno, pues teníamos algunas cuestiones que no voy a decir pendientes, sino algunas cuestiones importantes que queríamos, bueno, pues cerraran el curso. Y una de ellas, en la conferencia que nos ocupa hoy, Juan de Oviedo, de escultor, arquitecto de la Sevilla del siglo XVI al XVII, 400 años de su muerte, ¿no? Que será impartida por mi querido amigo José María Esteban González, que bueno, evidentemente no voy a caer en la desfachatez de presentarle a José María en Cádiz o en el Ateneo de Cádiz, ¿no? José María, como todos sabéis, es arquitecto, es adjunto a este presidente, es coordinador de las mesas de debate, evidentemente es un hombre inquieto que no solo pertenece desde el Pleistoceno a este Ateneo, sino que también pertenece a otras entidades de ámbito cultural de la ciudad, como la Academia de Bellas Artes o la Asociación Cádiz Ilustrada. Así que nada, pues les dejo la palabra con José María, al que le doy las gracias por siempre su trabajo constante en esta casa. Cuando quiera, José María. Muchas gracias, presidente Colaña. ¿Sí? ¿Escuchas? Sí. Bueno, ante todo, gracias, presidente. Vamos rematando, evidentemente, ya son tiempos calurosos, nunca mejor dicho, y primero agradecer vuestra presencia. Si yo preguntara por hermano Alzada quién conoce al personaje que hoy vamos a pasear por su vida, cuando encontraríamos pocas hermanos Alzada y más en Cádiz. Sin embargo, siendo un arquitecto como fue nacido en Sevilla, hizo cosas por Cádiz también y tuvo una larga trayectoria. ¿El porqué de la conferencia? Bueno, aparte de que la Junta de Andalucía me pidió que hiciéramos en Cádiz, en el museo, hace unos meses, con motivo del 400 aniversario de la muerte, como ha dicho el presidente, y realzar un poquitín la historia de Juan de Oviedo en Cádiz, porque este señor fue lo que vamos a hablar. No quiero tratar mucho la prepresentación. Lo que sí le voy a pedir es disculpas, porque uno que se presenta en todas las tradiciones populares y no populares de esta casa, bueno, tú en el Rocío, hemos cogido allí todos enfermedades, porque en el Rocío se cogen COVID, se cogen gripe, y he estado la semana pasada con gripe. Lógicamente el aire acondicionado a mí me afecta mucho, igual pues me enronco, toso y me vaya a disculpar. Si quieres lo apagamos, ¿Lo apagamos? No digo por ello, yo estoy perfectamente, pero ya veo que la voz se me está poniendo voz de hombre. Entonces, en fin. Bueno, vamos muy rápidamente. La vida de este hombre es complicado de resumir, y la verdad es que sobre él se ha escrito muy poco. Lo único que hay escrito sobre Juan de Oviedo es este opúsculo, que es de Arte Hispalense del 77, aunque lo han citado mucho los historiadores recientes, como mi amigo el catedrático Fernando Cruz Isidoro, evidentemente Teodoro Falcón, Ramón Corzo, bueno, muchos de la historia del arte, y es un señor que lógicamente convive en una época, de las épocas de oro importantes sevillanas. El dinero viene a puertas a Sevilla y lógicamente Sevilla se conforma como la ciudad moderna importante que cambia su fisonomía islámica a la castellana, a la cristiana, y a partir de ahí necesita mucho talento y mucha gente, y cuando hay dinero se paga a los buenos. Entonces, resumir en pocos minutos, y son unas 40 y tantas diapositivas que no quiero alargar mucho porque no quiero ser tampoco pesado, pero yo sí, como me conocéis, todas las presentaciones van muy llenas de imágenes, porque yo creo que además los arquitectos, si no nos expresamos con imágenes y con dibujos, pues no somos nadie, ¿no? La he dividido en diferentes, como hago con todas las, porque son conferencias de transferencia del conocimiento, en el sentido de transferencia de lo que yo me he dado a conocer, lo transfiero a vosotros. El Ateneo es literario, artístico y científico, y aquí mezclamos parte del arte y parte de la ciencia, porque no en balde la arquitectura, en el conocimiento de las tecnologías que van
desarrollándose a lo largo del tiempo, se convierte también en ciencia. Una ciencia aplicada a lo largo del tiempo que veremos aquí. Pasado mañana en Sanlúcar haremos otra jornada, coordinada por la Academia de Bellas Artes, donde hablamos de otro par de Juan de Oviedo, que es Alonso de Vandelvira, el hijo de Andrés de Vandelvira. Son familias jiennenses, de canteros. Sin embargo, Juan de Oviedo nace en Sevilla, pero es de una familia de carpinteros retablistas, importantísimo, en la Sevilla del 15 al 16. Hablaremos del movimiento artístico de la época, porque lógicamente hay que situarnos en la época. Luego hablaremos de la familia, la formación, los títulos, la personalidad de Juan de Oviedo, una personalidad muy especial, parece que es muy convincente en cuanto que él sabe lo que quiere desde el principio y llega a donde llega. Luego hablaremos de que empieza primero como escultor y retablista, luego se hace arquitecto, evidentemente, y luego Felipe IV lo consigue nombrar ingeniero militar. Ingeniero militar del reino, o sea que mandaba en las fortificaciones, que en aquella época fueron muy necesarias porque nos estaban dando por todos lados. Desde Carlos V ya se peleó y atacó Roma, y de ese ataque a Roma nace un renacimiento en España, huyendo de la quema, muchos artistas que se van primero a Florencia, pero luego vienen con los reyes católicos Carlos V, y luego con Felipe II y Felipe III y Felipe IV, que es la época que le toca vivir a Juan de Oviedo. Y hablaremos de unas reflexiones finales. Parte de esta presentación se debe un poco a lo que he escrito. Yo no soy historiador, yo, como digo siempre, aprendo de arquitectura todos los días, pero es verdad que en este libro se compendia toda la historia de Juan de Oviedo que se ha escrito hasta ahora. No se han hecho más monografías, se han hecho de más personajes históricos, artísticos de la época, que son maravillosos. Les toca con Alonso de Vandelvira, les toca con Minjares, les toca con Anselmo de Maeda, les toca con los grandes maestros sevillanos, pero también les toca con un compañero que le termina sus obras, que es Martínez Montañés. Martínez Montañés es el gran enamoramiento de Sevilla. Un enamoramiento que lo hace todo, lo hace perfecto, pero es escultor solo. Bueno, pues ese escultor se lleva toda la fama de Sevilla y todos los demás alrededor empiezan a ser un poco más opacos. Y eso le pasó a Oviedo. Y esta presentación, de alguna manera, es un poco homenaje a ese tipo de arquitectura que él hizo y que también tuvo la mala suerte de desaparecer en gran parte, como veremos ahora. Bueno, hemos hablado, los reyes católicos Carlos V, en la época, producen ese gran cambio de la España musulmana a la España castellana y por tanto cristiana, ¿no? Y adoptan todas las corrientes culturales que vienen fundamentalmente de Italia, el nacimiento del Renacimiento, el rescate de las formas clásicas, lo antiguo, lo romano. Si os dais cuenta, la historia del Mediterráneo, que lógicamente no es solo la del Mediterráneo la que existe, porque el Mediterráneo está influido por la historia de Babilonia, de Egipto, de muchas historias, pero también existe una historia en China, una historia en Japón, una historia en Indochina, enorme, que nunca se nos ha dado a conocer ni siquiera en los estudios de arquitectura ni en los estudios de bachillerato, como yo di, aunque yo di en COR y di muchas cositas en Indochina, pero es verdad que no hemos sabido de esa historia. Y muchas cosas que ocurren en el Renacimiento italiano ocurren porque algunos contactos con Oriente se traen conductas y conocimientos que se aplican luego en las tratadísticas de los renacentistas. Bueno, Egas, Siloé, Guap, Vázquez de Segovia, son señores que empiezan a hacer el primer renacimiento español, como el Colegio de San Ildefonso, que es de Fito Antañón, o bueno, el Infantado, el Palacio del Duque del Infantado. Bueno, todos son familias reales, ascendientes, primos, hermanos, cuñados y señores de los reyes católicos. O el maravilloso Palacio de Carlos V hecho por Machuca, que es la incorporación de esa arquitectura nueva, renacentista, que quiere implantarse y parte un poco de la Alhambra. La rompe, pero dice, aquí está el nuevo Estado cristiano, y quiere plantearse con una visión en un edificio maravilloso renacentista. Estos son los principios del Renacimiento que van a situar la época que yo quiero artística para ir presentando a nuestro personaje. Evidentemente las obras que se están dando y que vienen de influencias de Italia son los grandes tratadistas y los grandes genios de la arquitectura, que son Bramante, Vignola, Sergio, Scamozzi, Miguel Ángel. Todos estos señores son los que traducen la historia de la nueva creación y la influencia de las nuevas corrientes y artísticas que invaden toda Europa. Toda Europa menos casi Inglaterra y parte de Alemania. Pero es verdad que aquí en España toca la influencia italiana del Renacimiento. El primer Renacimiento, porque a nosotros nos llega el Renacimiento tarde. Y ya estamos nosotros situándonos en el traslado del Renacimiento al Barroco, en un movimiento interfase precioso que se llama el manierismo, que Miguel Ángel lo inaugura y habla de aquella maniera de hacer arquitectura. Y es un poco quitarse de la exigencia de los cánones renacentistas que estaban establecidos, bueno, lo veremos
por un gran primer tratadista de la historia, que es Vitruvio, pero es que Vitruvio fue arquitecto de César y de Augusto, fue de aquel tiempo. El primer tratado que se encuentra, y que hablaremos de eso un poco. Bueno, la gran obra hecha por Juan Bautista de Toledo, la continúa Juan de Herrera, que es el Escorial, diríamos, es la gran estampa, el gran cuaderno de copia que se plantea para los grandes arquitectos de la época del Renacimiento, ¿no? Una maravillosa obra estricta del canon, muy al estilo de la austeridad que pregonaba Felipe II, y es un canon de arquitectura fantástica renacentista que es copiado 100 veces por los arquitectos de esa zona. Por supuesto que estamos en Sevilla, vamos a situarnos en Sevilla, que es donde nace Juan de Oviedo, y Sevilla, la Sevilla islámica, que viene y conquistada por Alfonso X, Fernando VII, y que se traduce poco a poco al castellano, pero no cabe duda que esas raíces islámicas es la cultura también que es inmanente a nuestra manera de sentir andaluza. Y hay una gran influencia que sigue hasta nuestros días, ¿eh? Si nos metemos en la iglesia de San Francisco y vemos el coro, o vemos las torres miradores y vemos todas esas crucerías, son islámicas, son el producto de una trascendencia que se hereda con los tratados, porque es la forma de decorar los grandes edificios, y hasta en nuestros días sigue eso, ¿eh? Entonces, es verdad que la nueva tendencia, que es el renacimiento del plateresco, aparecen en Sevilla, la Sevilla importante, que trae los caudales de América y que se forma como el puente de paso de las nuevas, diríamos, las nuevas órdenes seculares y regulares que tienen que trasladar la evangelización a América. Por lo tanto, la Sevilla islámica se nutre de grandes conventos, grandes iglesias, al final son grandes cenobios que van formando y montando la cabeza de puente para pasar los curas y bueno, todo el tema de monjas y todas las órdenes, ya digo, regulares de regla, o las seculares, que son las iglesias y la orden normal, ¿no? Ese es el nutriente americano que alimenta una ciudad que se hace profundamente moderna con el tiempo, pero con raíces muy islámicas. Perdón, le doy para atrás. Y se ve también a lo largo como ejemplo de los techos, ¿no? Esos techos islámicos siguen, porque son los alarifes islámicos los que siguen trabajando en la época renacentista. Y a la hora de hacer un techo, el techo sigue siendo muy islámico, aunque pasa a ser de madera a piedra, y al final se convierte en artesonados planos, con carpinterías de madera también a lo antiguo, a lo islámico, pero no dejan de ser mudéjares, no dejan de ser de raíces puramente árabes, ¿no? O bueno, mejor dicho, islámicos. La palabra árabe no debe utilizarse porque el árabe es de Arabia, ¿eh? Y los islámicos y musulmanes son globalmente esa cultura. Incluso se van perdiendo cánones como el capitel corintio, y etc. Pero vamos, lo digo porque es verdad que la tendencia islámica, la manera de trabajar, las carpinterías de madera, eso sigue siendo puramente islámica. Por supuesto que en nuestra historia están estos tres personajes, ¿no? Felipe II, Felipe III y Felipe IV. En una época, Juan de Oviedo nace en 1565, el 25 de mayo hizo 400 años de la muerte, y murió en 1625 en una batalla, al final terminaremos con esa batalla, y nace en 1565, donde ya el Renacimiento está implantado, pero ya el Renacimiento está muy avanzado, muy avanzado. Hay una gran transformación social, y Juan de Oviedo traduce esa formación que, lejos de ser el gran imperio, que lo es, sufre muchísimos avatares. El gran imperio español sufre muchas batallas, no hay que recordar la Armada Invencible, ni Lepanto, ni esa historia, pero lógicamente los gobiernos de Felipe II, Felipe III y Felipe IV fluctúan. Y esa forma de entender la manera inquieta y de alguna manera insegura de toda esta gran monarquía se traduce en la forma de hacer arquitectura, y es el manierismo, de alguna manera, que está entre la duda del canon renacentista y la liberalización con el barroco. Hablaremos del manierismo. En principio, en la época mandan señores muy importantes, y hablamos en la zona de Jaén, la gran familia de canteros, que es los Van der Vira. Entre ellos, Andrés de Van der Vira, que es un arquitecto que trabaja para los grandes adelantados de la zona, como son los Cobos, los Molinas, y hacen fantásticas obras como este edificio, diríamos, tumba para los Cobos, que es San Salvador, que bueno, Úbeda es una maravilla, y Baeza también, ¿no? Tú eres de esa zona, ¿no? No, mi hija vive allí, vive allí. Yo hice un trabajo sobre Úbeda, Baeza, y dije que no eran ciudades como se vendía ahora tradicionalmente renacentistas. Siempre eso lo digo con la boca cortita para que no me la rompan. Y es que tiene la fortuna de haber tenido grandes arquitectos renacentistas. Gil de Siloé, los Van der Vira, Berruguet, un montón de gente fantástica.
tiene grandes edificios renacentistas, pero no son las ciudades renacentistas como Piacenza, como son las grandes ciudades, diríamos, italianas renacentistas, en la forma de entender la ciudad con urbe. Nosotros tenemos una historia muy mezclada entre lo islámico y lo castellano. Bueno, también está Francisco de Castillo, que hace la audiencia de Granada y hace también el Cabildo y el de Marto, o los Hernán Ruiz, otra gran saga de arquitectos sevillanos, como Hernán Ruiz el Viejo y Hernán Ruiz Joven II, ¿no? Esta es la época donde están estos figurones, donde de alguna manera también los grandes tratados como el de Sebastiano Serlio. Sebastiano Serlio es, diríamos, el arquitecto que se pone a hacer y a trasladar a papel todas sus enseñanzas y toda la historia que hereda. Primero de Vitruvio, arquitecto romano, el siglo paso de la era, donde el primero que escribe un libro que se llama Los 10 libros de arquitectura, que se pierde en el tiempo, y se recupera en 1414 con una traducción al italiano de Giocondo Leopoldi, creo que se llamaba, y que posteriormente tiene 10.000 traducciones. Vitruvio ha tenido una gran influencia en la tratadística arquitectónica, porque realmente en base a lo que se hereda de Vitruvio, que se perdieron sus láminas, se hicieron los tratados renacentistas y se hicieron el traslado de la teoría a la práctica, porque realmente escribir antiguamente todo esto pertenecía y encriptada a una serie. Los gremios mantenían la encriptación del conocimiento y a través de los gremios solo pertenecía a los que pertenecían a los gremios. No cualquiera puede meterse, no se facultaba o se daban títulos en la calle como cualquier pueda entrar a la universidad, ¿no? Aquí, para que los gremios transmitan de una escuela, tiene que ser de aprendiz desde chiquitito y tener talento, si no, no sale, ¿no? Era una época también muy especial, hay que entender la arquitectura como una enseñanza que viene también ligada a la familia, más que, y también por supuesto al talento. El que lo tenía pues era conseguido por decir, no solo la realeza, sino también las grandes familias importantes de la zona de la tierra. Bueno, aquí tenéis, Sebastiano Serlio es uno de los primeros tratadistas italianos, es de Bolonia, boloñese, y este tratadista hace 7 libros sobre la arquitectura en diferentes espacios. Bueno, pues ese tratado de Serlio va saliendo a migajas. Sale el libro tercero, sale el libro cuarto, luego sale el primero, el segundo, hablando. Entonces, el libro tercero y cuarto han tenido una influencia en la arquitectura renacentista fundamental. Diríamos que es la base estructural que se supone que Serlio copia a Vitruvio, porque aquí, como en toda la vida, se ha copiado siempre a los mejores. Y lo que ocurre es que cada uno ha querido trasladar en su propio tratado la personalidad propia y decir, el mío es el mejor. Pero hubo centenares de tratados y centenares de traducción de esos tratados hasta nuestra época. Yo en la escuela no he dado tratados, a mí no me dieron los tratados, evidentemente me dieron perspectiva, me dieron perspectiva, me enseñaron estructura, me enseñaron, pero historia de arquitectura me la dio mi querido amigo Manzano, Rafael Manzano, y Rafael Manzano, su tratado era la pizarra cuando dibujaba, porque dibujaba maravillosamente y nosotros teníamos que coger apuntes y dibujar lo que él dibujaba, y esa fue la historia que nosotros hemos dado de la arquitectura. En aquel tiempo los gremios, los tratados estaban en la casa de cada uno de los artistas y en los gremios, y ahí se aprendía. Aquí tenéis unas imágenes del tratado que se llama de arquitectura de Hernán Ruiz, donde estudia mucho el amigo Juan de Oviedo, o los tratados de Serlio, que los copia Hernán Ruiz también para sus propias obras, y también los demás que vamos a ver adelante. Esa época, fundamentalmente, las formas renacentistas, como hemos dicho, cánones, se van desfigurando y aparece lo que se llama, y el amigo Víctor Pérez Colano habla del carácter abstracto de la actitud, de la manera fantasiosa. Era desligarse un poco de la estricta racionalidad del canon, diríamos, romano, del canon clásico de los estilos contundentes del Renacimiento, y se empezaron a liberar. Y aquí, bueno, pues como ejemplo tenemos esa figura anforígena de Parmigiani, o las figuras marmóreas de Bronzino, o nuestro querido Greco, que estira la forma de una manera como dislocando un poco era irse un poco de la academia, irse un poco de la estricta consecuencia del canon renacentista. Un señor que tuvo una gran influencia aquí, bueno, pero es que han hablado de la búsqueda espacial, una nueva precisión estructural y trascendencia lógica. Ellos conocían las bases arquitectónicas del Renacimiento, pero empezaron a dibujar de otra manera, más libre. Rompían los frontones, había curvas, había una forma de componer las composiciones mucho más libres, que al final desemboca, como sabéis, en el barroco. Estas obras fundamentalmente están influidas por los grandes libros del momento, como nos pasa a la arquitectura ahora. Todo el mundo copiamos a Gehry, todo el mundo copiamos a Foster o
o a todos los grandes arquitectos que ahora mismo, bueno, hay una playa de Monet y todo lo demás. Yo creo que copiar de lo bueno es lo mejor que se puede hacer. Si Dios te da talento para crear, pues bendita sea tu alma. Pero normalmente siempre copiamos. Bueno, siempre lo mismo. Y esta historia, esta imagen que os saco aquí, que es la biblioteca laurenciana del amigo Miguel Ángel, en un ámbito pequeño cerrado, involucra una estancia arquitectónica, es como si volcara fachada al interior en un espacio relativamente pequeño como es este. Bueno, pues veréis luego una obra que hay en Sevilla. Cuando vayáis de nuevo al Museo de Bellas Artes de Sevilla, fijaros en este tema, porque la escalera que hay allí, el Museo de Bellas Artes se salvó de la quema por muy poco, porque se convirtió en un museo antes de la guerra. Antes de la guerra civil, pues obviamente se convirtió en museo y se salvó. Era un convento de los mercedarios, y lo hizo Juan de Oviedo. Y la escalera central que hay de Juan de Oviedo es magnífica, y la influencia evidentemente es de Miguel Ángel. Bueno, en la Sevilla de aquel tiempo se están haciendo obras del calibre como el Hospital de las Cinco Llagas, de Gainza, o la Sala Capitular, que ahí tocan todo el mundo. La Sala Capitular de la Catedral de Sevilla es una obra maravillosa, ¿no? Y ahí está Francisco de Castillo, Asensio de Maeda, son todos maestros mayores de la ciudad. En las ciudades todo el mundo quería optar al gran, diríamos, la gran colocación oficial, que es ser maestro mayor de la Catedral de Sevilla, ser maestro mayor del Alcázar de Sevilla, ser maestro mayor de la Casa de Miriam Sidonia o de la realeza, ¿no? Para hacer los edificios de los que tenían caudales para hacerlo. La gran sala capitular de la Catedral de Sevilla es una imagen donde todo el mundo aprende, y evidentemente la Casa Lonja, lo que es el archivo de India actual, ¿no? Donde están Minjares, Alonso de Elvira, Miguel de Zumárraga. Todos estos son coetáneos de Juan de Oviedo. De hecho, trabajan conjuntamente, se reparten a media los contratos y esa historia. Y aparecen pues señores como Alonso de Elvira, Diego López Bueno, Jerónimo Hernández o Belmondo Resta, un turinés que viene a trabajar y se coloca como el gran transformador de los alcázares de Sevilla. Belmondo Resta trabaja también en iglesias con Alonso. Este es el momento artístico de la época. Una época que tiene para nosotros, yo hice una pequeña tabla, más o menos desde 1536, bueno, los últimos van rápido, Juan de Astorga ya es barroquísimo, se sale de madre, pero hasta 1500, 1600 y pico aparece pues toda esta gente. Son, ¿a cuál mejor? Hernán Ruiz I, II, Juan de Maeda, Martín Gainza, Andrés de Vandervira, Jerónimo Hernández, bueno, Cristóbal Rojas, Pacheco, toda esta gente, hasta Roldán, Pedro Roldán. Es una enorme nómina de talento, todos dedicados a hacer una de las arquitecturas que han hecho que nuestras ciudades andaluzas sean lo que son. Porque realmente, si vemos nuestra Sevilla, nuestra catedral, nuestra lonja, nuestro palacio de arzobispal, toda esa historia está hecho en esa época. Posteriormente, luego intervenciones barrocas con los Figueroa y otros arquitectos. Pero gran parte de la arquitectura de las ciudades nobles y la base urbanística de nuestras ciudades se debe a este artista. Pasamos ahora rápidamente a ver cuál el carácter familiar y los títulos de Juan de Oviedo. Juan de Oviedo nace en Sevilla, la familia viene de Ávila, porque lógicamente hay muchos canteros por España y hay muchos retablistas y hay muchos carpinteros y albañiles, pero cuando Sevilla se nutre de dinero con el tema del monopolio de América, todo el mundo viene a Sevilla. En Sevilla se montan todos los grandes talleres que hay en España porque realmente hay mucho trabajo y hay mucha demanda y además se paga muy bien. Evidentemente los mejores son los que tienen mejores encargos y evidentemente los mejores son los que hacen las mejores obras. La forma de hacer arquitectura en aquel tiempo no era tan importante como ahora, que nosotros los arquitectos aprendemos ahora diseño, decoración, estructura, instalaciones, todo. Intentamos dominarlo todo. En aquel tiempo el arquitecto era tracista. Era un señor que se le encargaba esta obra, quiero este edificio. Y él dibujaba la planta, los alzares y las secciones. Y a partir de ahí se lo daba a los gremios correspondientes de los canteros, de los carpinteros, de ceramistas y todo eso, y ellos terminaban la obra. Y el arquitecto lo que hacía simplemente era supervisarla. Pero realmente la manufactura de los grandes edificios se debe a grandes maestros mayores, grandes alarifes, grandes carpinteros, grandes canteros, pero realmente el arquitecto, aunque era cantero de nacimiento como los Vandervira y eso, daba las trazas, controlaba la dimensión de las piedras de cada lado, pero realmente no ejecutaba la obra, no se manchaba las manos, digamos. Ellos dibujaban las trazas y hacían, habéis visto los libros, los dibujos que hemos visto antes de Hernán Ruiz, ellos dibujaban cómo querían el edificio. Evidentemente había que estar visitando continuamente la obra, pero trabajaba todo con gremios muy bien dispersos y catalogados la función de cada uno. De hecho se vigilaba que los gremios no dejaran entrar intrusos y no había tanto intrusismo, y se dedicaba
había contratos establecidos que hacían que nadie se pudiera meter en eso. Bueno, pues cuando Oviedo nace en Sevilla, muere en Salvador de Bahía por un incidente militar, siendo ya ingeniero de Felipe IV, hace 400 años. Era hijo del escultor Juan de Oviedo el Viejo, porque aquí el Juan de Oviedo el Viejo, Juan Hernán Ruiz el Mozo o el Viejo, al final son ascendencias familiares del padre e hijo que se trasladan ese talento, porque esto es como Nadal, o sea, Nadal le atas una raqueta desde que nace, como se le ató a la mano una raqueta desde que nació, al final sale bueno y salió fantástico, siempre que también en la genética le ayude, ¿no? Pero en esta casa, cuando nace un arquitecto, de los hijos muchos que tienen cada uno de los grandes arquitectos con sus talleres o tallistas o lo que sea, siempre sale uno bueno, que hereda el talento genético del padre o de la familia. Bueno, y están aquí, Juan de Oviedo está junto con la casa del padre, que son retablistas fundamentalmente, y junto con los tíos se unen y vienen a Sevilla, Juan Bautista Vázquez el Viejo o Miguel Adán Fernández. Por ejemplo, Juan Bautista hace una estatuaria fantástica en Sevilla, como es el Cristo de Burgos, una maravilla de 1510, ¿no? O Miguel Adán hace historias con su sobrino, porque es tío de... Aquí hay también una endogamia artística, se van casando la familia, padres con hijos, hijos con hermanas, de alguna manera, en el sentido de que no se pierda el talento y todo quede en el taller. Juan de Oviedo fue primero escultor, luego retablista, luego ensamblador, portadista y posteriormente sigue estudios y exámenes gremiales que lo llevaron a facultar como arquitecto a los 23 años. Yo terminé la carrera, Rosa, ¿cuándo terminaba la carrera nosotros? 24, 25 exactamente. Y fuimos de los mejores porque solo tardamos un año más en aquel tiempo. Pero la verdad que las carreras en aquel tiempo el gremio le exigía durante una dedicación durante mucho tiempo y venían ya de aprendices, ya venían aprendiendo dibujo, aprendiendo a tallar, aprendiendo a cortar maderas y esa historia y el conocimiento de los materiales es fundamental desde muy pequeño. Juan de Oviedo, como todas las familias, se nutren de estos tratados que hemos hablado. Y el padre tenía un Serlio y se sabe por la herencia de cada uno, cuando se han estudiado los testamentos, que poseían Vitruvio, que poseían Serlio, que poseían Palladio, que poseían los grandes tratados de los grandes arquitectos de la historia. Y a partir de ellos saben trabajarlo. Vitruvio, Serlio, Vignola, Palladio. De hecho, la Real Academia de Bellas Artes, a la que yo pertenezco, dio clases de arquitectura aquí en Cádiz, como sabéis, y daba los títulos de arquitectura. Torcuato Payón y Torcuato Benjumeda, y Olivares y muchos arquitectos de Cádiz cogen su naturaleza y su facultad de arquitecto en la Academia de Bellas Artes de Cádiz, que lo dan grandes maestros de la arquitectura. Y los tratados que utilizan aquí es el Vignola. Aquí Vignola es el que hace fundamentalmente. Vignola es un tratadista del siglo XVI también. Bueno, lógicamente, junto con estos grandes señores está Ginés Martínez de Randa, que es otro gran tallista cantero de Jaén, y que hace un escrito que habla de las trazas y monteas, que también se heredan por parte de ellos. Y luego la ascendencia de los Ruiz, Díaz Palacio y Asensio Media. Todos van aprendiendo de los mismos, porque los propios maestros mayores de las obras dan clases en los gremios y ayudan en los gremios también a los aprendices. El gremio, hay que entender las escuelas de arquitectura como, bueno, no tan holísticas como las actuales, muy diversificadas en cada uno de los diferentes oficios en los que se establecían los diferentes gremios, pero ejercían el control y la fortaleza de la creación artística. Los tratados hicieron unir la teoría y la práctica. De alguna manera, el conocimiento encristado que se hereda de familia de padres a hijos pasa a ser democrático cuando se establecen sobre libros. Cuando nace la imprenta es cuando nacen los tratados, y cuando se divulgan los tratados es cuando se democratiza el conocimiento. Todo el mundo que puede comprar un tratado puede aprender, no necesariamente perteneciendo a una línea, diríamos, familiar de conocimiento, o de un gremio. Y se democratiza el conocimiento es importante. Pero evidente, conocer un tratado y saberlo deducir no es fácil. Tiene que tener alguien que te lo explique y eso. Bueno, en aquella época este señor, pues, en fin, trabaja con Alonso, con Andrés Vandelvira, con Diego López, pero Juan de Oviedo, aparte de ser arquitecto, tiene una creencia de ser importante. Él quiere llegar a ser lo más alto posible en su ascendencia profesional. Compra un título de jurado. El jurado es un señor que evalúa las obras para el ayuntamiento, es como un inspector del ayuntamiento. Luego también tiene vinculación al Santo Oficio. Pertenecer al Santo Oficio era muy importante en aquella época. El Santo Oficio controlaba todo y era familiar. Ser familiar del Santo Oficio es
un señor que delataba aquellas condiciones no rectas, doctrinales que tenían que ser cristianas por parte de... Era un informante, era un señor que bueno, pertenece también al Santo Oficio. Es alcalde de Hermandad, del Rosario, del Dulce Nombre, fue caballero de Montesa, nombrado por Felipe IV, y culmina su maestra como maestro mayor del Ayuntamiento de Sevilla, en 1603, aunque ya el Ayuntamiento de Sevilla lo requería antes de esto para eso. Lo que pasa es que hasta que no muere Asensio de Maeda, no forma parte del Ayuntamiento de Sevilla, que lógicamente cuando está en el Ayuntamiento de Sevilla se dedica a más cosas, lo llaman los reyes, ¿verdad? Y el Ayuntamiento se queja y claro, el rey le dice, yo soy el rey, ¿no? Si yo necesito a este señor, me lo llamo, usted no me tiene que decir nada, es que yo lo estoy pagando, pues sigo usted pagando, no se preocupe, que parece también yo le pago a usted, ¿no? Bueno, al final termina como ingeniero militar. Es tan importante el conocimiento de ese señor, de todo lo que, la historia que llega, que a los 60 y poco años, bueno, muere con 60 años, pues en 1624 lo nombran ingeniero mayor militar de Rey Felipe, porque hay que estar supervisando continuamente la gran obra militar que hay en España, fundamentalmente en el sur, con los ataques a Cádiz, a Málaga, a Gibraltar, a las colonias africanas y eso. Para que veáis, este hombre se busca influencias importantes, pero no solo son esas influencias que sea de una hermandad, que sea del Santo Oficio, que sea de la Cruz de Montesa. Es muy amigo del duque de Alcalá. El duque de Alcalá de los Azules no es ni menos que la familia de los Perafán de Rivera, que luego terminan emparentando y siendo los Medina Sidonia, el gran señorío de los Medina Sidonia, pero que también es muy amigo de los Medina Celi. Los Medina Celi, los Perafán de Rivera son Medina Celi. También es muy amigo de los Medina Sidonia, los Guzmanes, y también del conde duque de Olivares, antes de que fuera válido de Felipe IV, que es el que le procura ser ingeniero. Él se rodea de muy buenas amistades que hacen que él vaya corriendo el escalafón continuamente y ascendiendo, aparte que evidentemente cuando Oviedo tenía un gran talento y era un gran profesional. Al final llega a tener mucho poder y mucha economía, compra casa. De hecho, él arrienda el puente de tablas de barcas de Triana. El puente de Triana el arrendamiento era suyo y él cobraba por pasar el puente de Triana, y eso era un peaje que había que pagar, y eso. Señor de gran poder. Esto muy rápidamente, porque al final me interesa trasladar esos conocimientos a aquella época. Ahora es muy complicado, pero estamos en una época también de una fase de gran, diríamos, eclecticismo cultural. Incluso desde el punto de vista arquitectónico seguimos haciendo cosas de hace un siglo y medio, no pasamos del renglón, la tecnología nos hace presos de la herramienta más que de la reflexión y la manera de pensar. La generación de la inteligencia artificial parece que va a ser el futuro y nos va a dejar al humano como humanista, como reflexivo, como señor dueño de su pensamiento aparte, y hay un mundo convulso ahora mismo, que yo creo que también parte de eso ocurría en aquella parte del mundo. Manfred Rafuli, un gran historiador de la arquitectura, habla de que el arte de la arquitectura tiene una afirmación de un valor racional, que siempre hay que demorar lo mejor para crear lo nuevo. Esa forma de destruir el mundo, que si lo situamos en lo que está pasando a nivel social, político y esa historia, parece que algo tiene que romperse o algo tiene que suceder duro para que se progrese, y lógicamente pues algo tiene que suceder para mejorar. Y esa imposibilidad de apelación a que el arte de aquella época, como era el Renacimiento, tenía que romperse por el manierismo para conseguir ser barroco. Lo mismo que el barroco luego se rompe en una atadura del poder de nuevo para llegar al neoclásico. Llega al poder, lo que es la afirmación del despotismo ilustrado, y al final de nuevo el poder detenta las riendas de la creación de la obra pública y vuelve otra vez al romano y al canon establecido por parte de los grandes tratadistas vitruvianos, y rompe esa liberalidad del barroco, que se está convirtiendo también en un desvarío ilusionista del mundo de la creación, ¿no? Bueno, en esta época se está alumbrando lo que va a pasar con el barroco. Un ilusionante y libérrimo barroco que distorsionará las verdades y atenciones de aquel hasta los límites que, aunque enunciado en sus obras, nunca sofisarían los propios señores de la época que hablamos de Juan de Oviedo. Pasamos ya a la época de escultor y retablista, a la edad de 21 años, cuando Oviedo tiene el grado de maestro en el arte de escultor, entallador del romano y arquitecto, porque se hablaba de los romanos, lógicamente el descubrimiento de las grandes ruinas romanas en el Renacimiento hace que se rescate esa historia y se rompa con el medievo,
valores importantes, el gótico lo tenía y el medievo lo tenía, pero evidentemente queríamos una nueva forma de entender, dándole valor al hombre por el hombre. Ahí viene el humanismo y ahí viene el Renacimiento. Y las grandes obras, aunque se trabaje para la Iglesia, fundamentalmente el gran mecenas, los papas y eso, Miguel Ángel, cuando hace el David, lo que está es exponiendo que la nueva imagen que se quiere en la modernidad es la imagen del hombre, frente a la religión, a la sociedad y al Dios, conviviendo lógicamente porque había que vivir, ¿no? Bueno, Juan de Oviedo se genera escultor, entrenador romano. No podemos compararlo con los títulos ahora, para eso habría otra conferencia. Y es discípulo de Hernán Ruiz II, habla con Hernández, lo que hemos dicho, Andrés de Ocampo, Juan de Oviedo, Miguel Arán, su tío, Juan Bautista Vázquez el Viejo, y con ellos se va creando. Hace una línea creativa sevillana, porque también trabaja en Cádiz, pero fundamentalmente Sevilla, pues, que sepáis que hemos sido diócesis de Sevilla hasta hace un cuarto de hora. Realmente era la diócesis sevillana. De hecho, Cádiz hereda la Casa de Contratación en 1717, pero era Sevilla la que dominaba todos los feudales de aquella época, ¿no? Hasta llegar a Roque Verduque y Mercadante. Y aquí tenéis la forma de... El arquitecto fundamentalmente... Ahí me pierdo yo como... Entonces, que veáis que cuando Hernán Ruiz traza esta portada ya está haciendo arquitectura. O sea, esto lo traslada al gremio de cantero y ellos ya empiezan a preparar las piezas, empiezan a preparar. La forma de entender un edificio era muy diferente a la de ahora, donde el arquitecto tiene que estar los planos hechos, tiene que estar la dimensión de lo que se quiere. Nosotros en nuestros proyectos son kilos de papeles donde se define hasta el último centímetro de la puntilla que hay que colocar o el tornillo que hay que colocar. Ellos pintaban su maravillosa fachada y a partir de ahí salía el edificio. Las primeras obras que hace él, disculpadme, sabía que iba a llegar. ¿Eh? No, sí. Por uno no vamos a... La democracia la mayoría tiene que estar a gusto. Entonces, como veis aquí, pues aparecen las primeras, son sepulcros yacentes de doña Juana de Zúñiga y su hija Catalina. Sabéis que doña Juana de Zúñiga era la mujer de Hernán Cortés. En aquel tiempo se entierra en Sevilla, en el convento de Madre de Dios. En Sevilla hay decenas de conventos, cuál es mejor. Bueno, pues muchos de los conventos están hechos en esta época por muchos de los autores que hemos visto de Juan y de Juan de Oviedo. Él hace los sepulcros copiando una obra de Fancelli que está en la capilla de la antigua catedral de Sevilla, ¿no? Estas esculturas yacentes, como veis abajo, son esculturas hechas por él en mármol, con los dos escudos de la casa. El Cristo de la Misericordia de San Juan del Puerto, los poquitos crucificados de Juan de Oviedo, y lo tienen ahí perfectamente colocado, ¿eh? Una escultura que, como veis, ya es ciertamente muy barroca, no es los Cristos hieráticos más serenos renacentistas. O esta imagen que es copiada de la que hizo Juan de Oviedo en su día, una obra realizada, una copia de Guita del Castillo, Nuestra Señora de la Consolación de la iglesia de Santiago en Gibraleón. En las portadas de los dos grandes conventos, que es la portada de Madre de Dios en Sevilla, que está por ahí en la calle Águila, al lado de la Plaza Pilato y esa zona, pues estas portadas son muy miguelangelescas, como veis. Esta es la Virgen dándole el rosario a Santo Domingo de Guzmán, el creador arriba. Estos son altos relieves hechos por Juan de Oviedo. Y esta Virgen con la niña también está en la entrada de la portada de Santa María del convento de Santa María de Jesús. Como veis, son figuras muy miguelangelescas, ¿no? Muy renacentistas, pero también con una liberalidad de que el niño está como girando, está en un contraposto. El contraposto es que está apoyado siempre en una pierna, jugando, dándole un movimiento a la imagen que no es la puramente renacentista. Yo esta imagen tengo mucho cariño porque yo, cuando era scout y nos reuníamos en Sevilla, en San Telmo, antes de que fuera Palacio de la Junta de Andalucía, siempre nos reuníamos en una capillita de Marianta que había al lado y estaba la Virgen del Bonaire. Esta Virgen del Bonaire hizo Juan de Oviedo. La hace para Triana, la ponen en Triana en una capilla, luego viene a cuando terminan la obra de la capilla de San Telmo, la ponen en la capillita, y ahora, después de la gran remodelación que han hecho para el gobierno andaluz, pues obviamente la conoceréis, hay que ir. La capilla de Mariante de San Telmo es una joya del barroco. Bueno, pues la imagen que lógicamente preside el retablo mayor es Santa María del Bonaire, la bonita le llaman del barco, es la bonita del barco, es la jefa de San Telmo, no es ninguna ministra, ni Juanma, ni nadie, es
la jefa de San Telmo, porque realmente aquello fue la escuela de los grandes mareantes, de los señores que iban a hacer la carrera de India y estudiaron allí en San Telmo. Ahí el nombre, San Telmo es el patrón de los navegantes, y Santa María del Buen Aire era una virgen con su hijo, apoyado, como veis, en el contrapuesto, lo mismo que hemos visto en las culturas anteriores, esta es de madera, con un barco de plata, que lo que quería era dedicar los mejores deseos de las singladuras que salían de Sevilla para América. Esta obra es de Juan de Oviedo. Juan de Oviedo hace mucha sillería, profesionalmente su facultad es tallista, es escultor de madera, porque lo nace de familia, y hace pues las sillerías del Aral, o del coro de la iglesia de San Lucas la Mayor, San Juan de Marchena, y bueno, la tenéis en la sillería de la Cartuja de Jerez, que la vimos hace poco cuando fuimos a la visita. Son obras magníficas que están ahí, gracias a Dios. Estas son sillerías que están hechas por Juan de Oviedo. Y aquí vemos la retablística tan enorme que hace, no solo él, porque él traza los retablos, pero están escultores, hay pintores, pero esa forma de hacer los retablos con 3 calles por cada banda es muy especial de Juan de Oviedo. Esta es la Consolación de Casares de la Sierra. La Sierra en aquel tiempo son pueblos muy importantes de los grandes mecenas, de las grandes familias nobles que echaban mucho dinero en la Sierra esa. Pero evidentemente la Sierra fue en la época de la República una sierra muy involucrada en la política, y sobre todo en la política de izquierda, ¿no? Por tanto, lo primero que ocurre cuando viene la República y eso son la quema de convento y la quema de la iglesia. Grandes obras de Juan de Oviedo perecieron en 1936. Mi reflexión va en la fragilidad de que una obra de este calibre, sabéis que en Cazalla hay incluso una cartuja. Bueno, pues obras de este tipo tan enormes, tan fantásticas, de la que solo conservamos de este retablo es esta talla de madera que veis aquí, que es de Juan de Oviedo, que es una adoración de los pastores, donde la forma de entender diríamos la adoración se quita protagonismo dándoselo a los ángeles y a los pastores, que forman casi más protagonismo en el cuadro que eso, y que gracias a fotos antiguas de la Universidad de Sevilla tenemos los restos de lo que quedó. Bueno, pues no quedó nada de esta obra de Juan de Oviedo, se pierde en el 36. Hace un retablo en la iglesia conventual de Santa Isabel de Sevilla, donde aparece un cuadro de Francisco Pacheco. Francisco Pacheco fue el suegro de Velázquez y fue de alguna manera el gran inspirador de la transición al barroco de la pintura del siglo de oro. Bueno, como veis, el retablo ahora mismo está ocupado por un Cristo fantástico de Juan de Mesa, que es el Cristo de la Misericordia, y detrás estaba este cuadro que cuando vinieron los franceses lo robaron, como muchas cosas que han desaparecido. Los robaron, y cuando digo robaron, los robaron. Tiene que volver a su sitio. Claro, ahora mismo está en un museo en Francia, que es el Museo Castres del Museo Goya, y hay quien dice que devuelvan el cuadro de Pacheco a su sitio. La verdad es que el Cristo está muy bien en el retablo, pero cuando Oviedo hace esta obra tan fantástica como veis, es un retablo que los frontones están rotos, que hay mucha voluta, mucho laveo, hay una forma de entender las cartelas como si fueran puertas al lado de un entablamiento, es una manera de entender la arquitectura como manierismo. Aquí veis los esbozos que hace con Francisco del Castillo, y este era el juicio final. Lo que pasa es que está allí en Francia esperando que vuelva. El retablo al menos no se lo han llegado, está aquí, queda ahí en la iglesia. Esta es la parroquia de la Consolación de Azuaga, también, ya en Extremadura, ¿no? Que también lo hace con su primo Juan Bautista Vázquez el Joven, y bueno, como veis, la forma de entender los retablos de Juan de Oviedo es partiendo la calle central, partiendo el entablamiento, la forma de entender lo que sería un canon de frontones enhiestos y completos, y lo va llenando tanto de escultura como de pintura, como de bulto redondo y bulto, diríamos, exento, ¿no? Este magnífico retablo de Azuaga también se quema en el 36. Y veis que aquí la estatuaria tenía que ser fabulosa. Mezcla pintura con alto relieve y bajo relieve, y tuvo que ser suntuoso, pero bueno, se perdió. Como también la Concepción en Constantina, otro pueblo de la Sierra de Sevilla también, pues esta iglesia de Santa María tenía este maravilloso retablo. Yo lo pongo aquí y la verdad que cada vez que yo veo que esto, que cuesta la misma vida hacerlo, cuesta mucho dinero, mucho tiempo, muchos artistas involucrados en que salga una bella obra, una obra fantástica, al final te encuentras con que el retablo se pierde por falta de una locura de 3 o 4. Quedan restos de grandes retablos. En el Salvador, entrando a la derecha, aparece un trozo de lo que era el nacimiento de Cristo y la resurrección.
y son obras de Juan de Oviedo directas. En Sevilla se tienen conocimiento. Juan de Oviedo, sevillano, se conoce en Sevilla, pero se conocen mucho más otros arquitectos. Ya llega a ser arquitecto, vamos rápido. En los primeros 10 años de su ejercicio, la actividad en el taller paterno, pero con el tiempo y los conocimientos que tiene, se convierte en arquitecto. Y la primera obra por la que consigue ser importante arquitecto consigue en un concurso que hay en Sevilla, cuando muere Felipe II, en Sevilla se le entierra y se le hace un túmulo funerario. Un túmulo funerario, imaginaros que es como esos monumentos de Semana Santa a lo bestia que se hacían antiguamente. Pues tenemos el de Toca Tocayón, que está en la cresta de la maqueta. Bueno, pues esto ocupaba todo el transepto de la Catedral de Sevilla, tenía 40 y tantos metros y una altura casi que llegaba a la aguja de arriba del cimborrio. Bueno, pues él, en este retablo, que esto es una copia de un dibujo que tiene Manzano en su casa, que habla de Felipe III, pero estamos hablando del cenotafio en honor de Felipe II. Y entonces aparecen figuras serlianas, como esta figura que luego hablaremos. Hay muchas concomitancias con el gran campanario de Casernán Ruiz II, y hace ese cenotafio. Ya esto lo encumbra como arquitecto. Simplemente esa traza y esa ejecución del cenotafio, del túmulo a Felipe II lo encubre. Y luego también le encargan el de Margarita de Austria, la esposa de Felipe III. Empieza a ser arquitecto haciendo estas cosas. Pero claro, ya llega a ser arquitecto importante y lo consigue el ayuntamiento captar como arquitecto mayor. ¿Qué hace un arquitecto? Esto yo lo traduzco un poco, entre comillas, con mi trayectoria. Yo he sido arquitecto privado durante 10, 15 años en Sevilla, pero luego me convierto en funcionario. Bueno, pues cuando uno se convierte en funcionario parece como que la paternidad arquitectónica se pierde un poco en las labores públicas. Y por tanto tu nombre queda un poco desplazado. Posiblemente a Juan de Oviedo le pasa algo de esto. Cuando se convierte en arquitecto municipal no se dedica a hacer solo grandes obras municipales, se dedica a arreglar los problemas que tiene. Y si Sevilla se inunda todos los años por la lluvia, pues lo primero que hace este hombre es hacer pequeñas cortas, arreglar los usillos, ponerle tapia a la parte del arenal que entraba el agua por el postigo, y empieza a arreglar las atarrazanas, los grandes talleres y almacenes del arenal. Como veis, este es el dibujo fantástico, ya está desmontado, de Arturo Redondo, donde están aquí las atarrazanas, que eran los grandes almacenes del muelle, donde están las naves en el arenal, donde había pues astilleros y había de todo, la Torre de la Plata, la Torre del Oro, la Torre del Oro y la Torre de Plata que estaba por aquí, el Real Alcázar, la Lonja, la Catedral. Todo este barrio, cuando venían las crecidas de los meandros, porque el Guadalquivir no tenía corta para que el agua fluyera rápida, pues inundaba Sevilla. Y es la obra que en primera se le encomienda a Juan de Oviedo, lo mismo que los hospitales, lo mismo que atender esa obra de desviar el Guadalquivir, como os he dicho, arreglar el castillo de la Inquisición, arreglar el puente de Barca. Él hace la obra. Este es un maravilloso dibujo del amigo Redondo, donde aparece como por el arco del postigo pues hay unas riadas bestiales. Eso suponía en Sevilla unas grandes pérdidas, porque realmente llegaban las lluvias, llegaba el Guadalquivir con toda su agua en los años de grandes anegadas, y lógicamente pues la ciudad padecía mucho. Lo primero que tenía que hacer el arquitecto mayor municipal es arreglar estos problemas. Desvió el río, hizo fuentes públicas, arregló empedrados, limpieza, hizo una obra en obra. Tanto la Casa Real como las grandes familias sabían que los espectáculos públicos dejaban mucho dinero y todo el mundo creaba teatro, no solo el de Buen Retiro, sino que también los reyes quisieron en Sevilla poner 2 coliseos. De hecho, lo que llamamos el Coliseo de Sevilla, que está al lado de, como sabéis, en la avenida, pues toma su nombre de haber hecho el primer coliseo, que primero se hace en madera, se queman, como todos los teatros de madera, se van quemando y luego se van haciendo de piedra. Esto no solo lo hace la realeza, sino que también lo hacen los nobles. Los duques de Medina Sidonia y Menecilí tenían su propio teatro porque generaba mucho dinero. La gente le gustaba ir al teatro y lo pagaba. Aquí en Cádiz, como sabéis, hay mucho teatro, aunque posteriormente, mucho más tardío, ¿no? Vamos rápido. Hablamos de la arquitectura doméstica. ¿Qué hace? La arquitectura doméstica compatibiliza, en aquel tiempo no había incompatibilidad, compatibiliza la obra pública con su obra, con los grandes señores. Y los señores de la Casa de Pilato, que son los Medinaceli, le encargan unas renovaciones de su casa, con su techo, con su historia. Y las grandes logias y las grandes obras, no solo en el Palacio de la Casa de Pilato, que sabéis que está allí en Sevilla, todas estas logias, todos estos jardines son obra de diseño de Juan de Oviedo, y la Casa de Borno, el Palacio de Borno es también de los Medinaceli, y las obras son maravillosas.
Evidentemente la arquitectura religiosa de aquel tiempo se hacía en diferentes plantas, pero normalmente para los conventos se utilizaba la planta cajón, como si entráis en la iglesia de Montañés, estos son de la Inmaculada, y son naves cajón. En Sevilla casi todas las naves de los conventos son naves cajón, no tienen un falso crucero, pero también son imágenes ovaladas y eso. Todo ese tipo de iglesias, también requeriría otra conferencia, participa en la obra de Oviedo, y él va haciendo fundamentalmente muchas iglesias, muchas parroquias. Vamos a sacar unas cuantas. La conferencia de hoy no puede hablar de toda la obra, porque si no, no salimos aquí. Y vamos a ir a lo importante. Bueno, lo más importante es el convento de la Merced. Que sepáis que los mercedarios es una orden que se funda en aquel tiempo, y se funda fundamentalmente para redimir los cautivos. O sea, la orden de los mercedarios va a negociar con los islámicos el rapto de los prisioneros de guerra para redimirlo, y van con sus tributos de parte del rey, y se genera. Y los grandes conventos descalzos de los mercedarios pues los pagan lógicamente la realeza, pero también son los grandes conventos importantes de Andalucía. Juan de Oviedo hace el de Sevilla, en 1612 hace las trazas, que se las manda a Cefra y Alonso de Monroy, que es el padre prior de la orden en España, y el convento y la iglesia se hace con las trazas de Juan de Oviedo. Que sepáis que es el Museo de Bellas Artes actual. Un museo de bellas artes fantástico, maravilloso, además que cada vez que se va se encuentran cosas nuevas, porque eso es increíble lo que hay allí metido. Y aquí tenéis algunas de las trazas del convento, son varios patios los que tienen, y aquí se ve perfectamente, este dibujo también es de Rafael Manzano, cómo esta escalera está articulando los patios principales, el patio de los Bojes, el patio del claustro mayor, el pequeño claustro, y esos claustros, este es la gran sala de los Murillos, es la nave de la iglesia del convento. Es la nave de la iglesia del convento. Claro, uno cuando entra allí ve el techo decorado, pero claro, las imágenes se van a los grandes cuadros del barroco nuestro, fantástico. Y está conservado. Y ya veis las lacerías arriba, y todo esto son al final dibujos de los tratados de Serlio trasladados en las iglesias renacentistas manieristas. Esa escalera que traza Juan de Oviedo aquí en medio habla con el patio de los Bojes, habla con el claustro del aljibe, habla con el claustro mayor principal, que es donde se entra a la derecha para llegar a la iglesia donde está el Murillo, y el pequeño patio de las Conchas, que se hizo relativamente hace poco. Esta portada del museo se trajo de la calle Bailén. Esta está transportada, es una portada de Figueroa, barroca, muy posterior, ya de 1700 y pico, y se traslada. Pero que veáis que esta escalera, esta maravillosa escalera, cuando vayáis al museo, yo os diría que cuando vayáis a Sevilla siempre hay que pasar una mañana, o una parte de una mañana, irse a ver una obra específica. Bueno, pues como veis, este es el techo que hace Juan de Oviedo para la escalera, fantástica. Como veis aquí, aquí destornizada, como si fueran fachadas exteriores, que es un poco de la transposición que vimos de la escalera laurenciana de Miguel Ángel, que está en San Lorenzo, hecho para los Medici, ¿no? Bueno, pues aquí veis como este techo no puede ser más barroco. Ya aparece el óvalo celestial de la Ascensión, la orden mercedaria, las cartelas que se llaman tarjas, que son como figura en el Palacio de la Diputación, en el Salón Regio, que es de Juan de la Vega. Juan de la Vega copia mucho Juan de Oviedo y establece esas tarjetas con roleos que se van curvando continuamente. Los veis también en el Palacio de Mora, aparece ese tema. Bueno, pues es un lenguaje de Juan de Oviedo. Veis que al final coloca unas pechinas planas en cada esquina, como sitúa puertas con orejetas ya muy barrocas, son proto-barrocas pero ya muy barrocas, y como al final todo este cielo se convierte en una euforia de la orden mercedaria y eso, y es una escalera bellísima. Una vez, entra uno y se queda sentado. Bueno, pues esta escalera tiene mucho influjo en muchas escaleras posteriores. En nuestro hospitalito, por ejemplo, ahí está una escalera imperial de triple entrada uniendo la articulación de los dos patios, o en el Palacio Real, o en el propio Archivo de India, que esta la hace el coetáneo Javier Miguel de Zumarra. Es el que actúa como otro arquitecto en la fábrica de la lonja del Archivo de India actual. Otra iglesia que hace Juan de Oviedo es San Benito. San Benito de Sevilla lo hace con un discurso, porque cuando se paga hay arquitectos mayores de otros señores que cuando encargan a otro arquitecto les dicen cómo deben ordenarse las trazas, que debe hacerse. Y esta la hace Juan de Oviedo siguiendo las trazas también que le establece Belmondo Resta. Belmondo Resta hace este apeadero del Alcázar de Sevilla, por el que entramos siempre cuando vamos a los jardines,
esa doble columna la sitúa también en San Benito. San Benito es una iglesia muy interesante, una hermandad muy bonita en Sevilla, la tenéis aquí. Además unas naves laterales estrechas con la parcela que casi no existe, únicamente cuadra la nave central, que es totalmente de Juan de Oviedo. En Villamanrique de la Condesa pues también se quemó la iglesia de los retablos de Santa María de Gracia y algunos restos se pasaron a la iglesia de la Magdalena actual y se quedan algunos restos, también su tiempo se quemó en el 36, esos retablos. Santa Clara, porque también podemos hablar de San Lorenzo. Santa Clara es uno de los conventos más bellos que hay en Sevilla. Como veis, en la nave principal está lleno de lacería y de tarjas y de toda la decoración ovidiana que veis aquí. Los conventos de Sevilla son también una apoteosis, lo mismo que los nuestros. Pasa que la mayoría de los conventos nuestros son, como también en Sevilla, son de clausura y es complicado entrar. Hombre, al menos se entra en las iglesias, disfrutar de Santa María, disfrutar de Montañés, disfrutar de los grandes conventos que tenemos, pero debería reconocerse más, ¿no? Aquí ya veis como Juan de Oviedo dibuja esta serliana. La serliana es un dibujo que establece Serlio, aquí está una lámina de Serlio, donde aparece un arco acompañado de dos entablamentos donde se perfora o no con columnata para... Este tampón de Serlio es muy utilizado por muchos arquitectos, incluso en la actualidad. Nos vamos cerca, porque claro, Juan de Oviedo es encargado con el duque de Milla Sidonia para hacer junto con Alonso de Vandelvira. Ahí hay una discordia, si la iglesia es de Vandelvira más que de Oviedo. Morales dice que al final la remata Juan de Oviedo, pero que las trazas originales son de Alonso de Vandelvira, que es el gran hacedor de la arquitectura, diríamos, gaditana. Santa María, el Pópulo, la Capilla del Pópulo, todas esas obras son de Alonso de Vandelvira. Aquí pasado mañana hablaremos en Sanlúcar de ello, pero es verdad que Juan de Oviedo remata la iglesia de Santa Clara la iglesia de la Merced, los mercedarios de Sanlúcar, que la hacen el octavo duque de Medina Sidonia. Y en la fachada, esta es la fachada lateral, aparecen elementos muy arquitectónicamente renacentistas, no parece que fuera, diríamos, manierista, pero cuando nos vamos a la fachada principal, bueno, aquí es una imagen antigua de cómo era el convento. Yo este convento, cuando llego a Cádiz como arquitecto, lo primero que voy es a Sanlúcar con la duquesa a ver cómo va el convento, porque ya se está hablando de que la duquesa se lo hace del ayuntamiento para que lo convierta en un auditorio. Estamos hablando del año 84, 85. Bueno, pues todavía estaba el retablo en aquel tiempo, no antes, que es el retablo que se salva y se pasa a la Cartuja de Jerez. El retablo de la Merced de Sanlúcar está ahora mismo en la Cartuja de Jerez, que a su vez pierde el de los Zurbarranes por el ataque de los franceses. Ahora lo veremos. Es muy interesante esta foto para que veáis cómo era el convento de la Merced y cómo aquí está la manera de expresarse de Oviedo, que es muy parecida, idéntica al lenguaje que utiliza la escalera que hemos visto del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pero como veis, cuando veáis el techo y veáis todas estas formas geométricas de trazar las bóvedas de cantería y esa historia, se ve mucho en el Pópulo. Eso es una inmanente forma de entender el arte islámico trascendiendo nuestra frontera cristiana, y como de alguna manera los tratadistas heredan esa forma de esculpir y de decorar la arquitectura renacentista y se trasladan hasta el barroco, como estamos en San Francisco y muchos sitios. Bueno, cuando veáis esas bóvedas que están esculpidas en esas formas geométricas, como Juan de Oviedo, Alonso de Vandelvira y eso, pues lo veréis. Este era el retablo, esta es una recomposición del retablo que se quemó porque fue el ataque de los franceses, según Pemán, donde estaban los Zurbarranes, como sabéis, San Bruno, y este es el retablo de la iglesia de Sanlúcar trasladado a la Cartuja de Jerez, que parece como si lo hubieran copiado para hacer la misma iglesia. Aquí está la misma de Belén pasando. Ya gracias a Dios se puede disfrutar de esto, se va allí. Y la sillería es de Juan de Oviedo y este retablo es traza de Juan de Oviedo también, como veis, con doble columna pareada. La historia del patrimonio también es muy interesante, no solo por su fragilidad, sino por su recuperación, a veces producto de la suerte o de que haya habido la posibilidad de un traslado que lo haya vinculado a una familia que haya sido muy, muy respetuosa con la herencia, ¿no? Aquí tenéis la fachada de Sanlúcar. Muy bonita, pero de pronto es una fachada que es muy barroca. Ya veis la orejeta, la forma de los frontones,
incluso el dibujo colorístico que se utiliza, y como en la entrada principal parece que ponen una portada principal que no pega ni con cola, pero que esto es producto de esa herencia serliana de los tratados históricos renacentistas que lo llevan en las venas, incluidos los grandes arquitectos manieristas como Juan de Oviedo y Alonso de Vandervira. Y esto es una serliana completa, como está aquí. Yo tuve la dicha de restaurar con nuestro querido Carlos, ¿os acordáis de Carlos? Con Alfonso, con Fernando Domínguez, también de muerto, y otros más, de la restauración que hicimos para ser, digamos, auditorio en el año 92, con Luis García Garrido, que también, gracias a Dios, se preocupa de la herencia patrimonial de Sanlúcar, que es enorme, como sabéis, y hicimos grandes obras en Sanlúcar, junto con las covachas y junto con la iglesia de la Merced, y el lago también se restauró, y muchísimos sitios, la Victoria, que se hace también en Casa Cultural de Sanlúcar, se hace muchas obras, y una de ellas es yo disfruté mucho con Fernando Domínguez, con Carlos y con los demás, haciendo la restauración de esta obra, que a su vez ya ha sido restaurada por el arquitecto municipal, Rafael Calderón, y se ha transportado a un auditorio más moderno ahora mismo que lo veis. Aquí tenéis. Este es el dibujo de Fernando Domínguez, que lo saco porque es fantástica la fachada. En esa fachada trazamos el retablo que está en la Cartuja, que era el que estaba antes, y lo dibujamos con unas carpinterías metálicas, recordando la forma del retablo que en su día de Juan de Oviedo estuvo expuesto, que era este. Es una pena que ahora el auditorio tape lo que es la caja visual de la escena, va tapando un poco el contenido de ese retablo, pero veis los techos fantásticos. Esta es la nueva obra que se ha hecho, se ha ampliado, se ha mejorado acústicamente, se ha hecho una obra en el año 2020 por parte de Rafael González Calderón, y ahora en un auditorio con unas condiciones magníficas para la acústica, y es un regalo para Sanlúcar. Y vamos a terminar ya el último punto, que es ingeniero militar, muy rápidamente. Como ingeniero militar, cuando lógicamente empiezan los ataques ingleses y holandeses en tiempo de Felipe II, pero luego con Felipe III y Felipe IV, necesario hacer mucha obra civil. Nos atacan Cádiz, se refuerza Cádiz, está en Tiburcio Spanotti, que es el primer ingeniero que se dedica a las fortificaciones por parte de Felipe II, y es llamado pues Alonso de Vandervira, y es llamado también Juan de Oviedo para reforzar. Pero Juan de Oviedo viene como jefe, es el ingeniero militar de Felipe IV y viene a supervisar la obra. Hace trazas, porque Juan de Oviedo hace las trazas del castillo de Puntal y del castillo de Matagorda. Evidentemente eso ha sido muy transformado posteriormente. Es una pena que Matagorda nos quede como está, es una ruina impresentable allí al lado de Matagorda, del astillero, y quedan unos restos de lo que fue el fuerte, ¿no? Del Puntal sí queda, porque lógicamente el Puntal se está utilizando militarmente, ¿no? Bueno, pues junto con otro gran ingeniero y arquitecto militar, que es Cristóbal Rojas, pues vienen aquí a terminar también la Catedral Vieja, que la vienen a hacer junto con Jiménez de Aranda, el cantero de Jaén, que es el maestro mayor de Maximiliano de Austria, que es el obispo que destinan a Cádiz después del ataque holandés para reparar toda la Catedral Vieja y los grandes edificios de Cádiz. Bueno, trabajan todos por ahí. Evidentemente empiezan a hacer torres de seguridad en la costa en tiempo de Felipe II, y casi las reparaciones posteriores las lleva a cabo también Juan de Oviedo. Aquí tenéis la torre de Camarinal y nuestras posesiones en aquel tiempo en la berbería, como era en Mármora. En Mármora tiene una historia muy bonita, porque tenía Cristo Medina Celi de Mequinez, que es vejado y arrastrado por las calles, y es el Cristo Medina Celi que se salva, y es el que está en Madrid, el auténtico Cristo Medina Celi, del que se han heredado otros Cristo Medina Celi, como el nuestro de aquí de la Catedral Vieja, y es una historia muy bonita. Bueno, el castillo de la Mármora lo restaura y lo rehabilita Juan de Oviedo en aquel tiempo, como digamos, como eso aparece en toda la cartografía del gran libro de Quijano, de Cano y Saravia, que tenemos todo el mundo en casa, que es las grandes fortificaciones de la Bahía de Cádiz. Vamos terminando ya. Aquí veis los dos castillos de cierre de la bahía, que es Puntal y Matagorda, los tenéis aquí. Y esto es lo que queda, que es una pena, porque no queda nada del castillo de Matagorda, que tendrían que restaurarlo. Estos planos son antiguos, de la época posterior, y son de Silvestre Barca, de Ignacio Sala, de los grandes ingenieros militares posteriores del siglo XVIII. Por supuesto, va a Gibraltar, era nuestro en aquel tiempo, cuando vieron Gibraltar era nuestro, y lógicamente la entrada a la bahía de Algeciras
se protegía con una gran fortificación en Gibraltar, bueno, o las fortificaciones de Málaga, o las fortificaciones de la Alcazaba de Almería, o las fortificaciones que están aquí de Adra, ¿no? También en Almería. Todas estas grandes fortificaciones tienen la mano de Juan de Oviedo y el control de la Y esta es la última diapositiva. Aparece una obra fantástica que tuve la dicha de ver de nuevo en el Museo del Prado de Madrid, de un cura, bueno, un fray, Fray Juan Bautista Maíno, lo pinta en 1634, y representa la Reconquista. Los holandeses atacan Salvador de Bahía, que era una colonia española. Felipe IV manda a su hueste, dirigida por don Fadrique de Toledo, de la familia de los Medina Sidonia, para defender y rescatar la plaza. ¿Quién le acompaña? El ingeniero militar mayor, porque tiene que también realizar las fortificaciones después de la defensa, y es cuando Oviedo, con 60 años, se embarca. Bueno, pues tiene la mala fortuna que en la defensa de la batalla una bala le cercena una pierna y muere desangrado en la batalla, y muere en el 20 y tanto de mayo de 1625, el 1 de mayo de 1625, y al final pues termina esto es una foto de Dalmau, que de alguna manera recuerda cómo podría ser aquella defensa y eso. Y ha aparecido hace poco en una casa particular esta defensa del castillo de Salvador de Bahía, que se reconquistó para la corona. Sirva de alguna manera. Bueno, terminamos con una pequeña reflexión. La influencia de Juan de Oviedo está trasladada en esa época que hemos hablado del Renacimiento y el manerismo, ¿no? Es un traslado del Renacimiento al Barroco. Su condición de funcionario quizá no le ha hecho validar la historia todo el poder que tiene. Él termina siendo ingeniero y desaparece un poco esa estima de su obra arquitectónica y escultórica, ¿no? Yo creo que es un pequeño gran olvidado en Sevilla, de hecho en Cádiz yo creo que no lo conoce nadie, y ha hecho cosas en Cádiz y por lo menos en la provincia importantes. Yo creo que Juan Oviedo debería hacerse más estudios sobre él. No es lógico que esta obra de 1777 de mi amigo Víctor Pérez Escolano, maravilloso catedrático de Historia de la Arquitectura de Sevilla, en la Escuela de Arquitectura, que me dio mi clase también, y de alguna manera tendría que estudiarse más y darle su sitio. En Sevilla tiene un callejón en la Alameda de Hércules. Un callejón. O sea, Juan de Oviedo es un callejoncito que hay en la Alameda de Hércules. También esa forma, la Alameda de Hércules también es un hecho urbanístico que tiene la mano también del arquitecto mayor del ayuntamiento, que es Juan de Oviedo, en aquel tiempo, donde se abren las plazas modernas y esa historia. Bueno, pues debería tener algo más en Sevilla. Yo esta conferencia la di en el Ateneo de Sevilla y no le hice una reprimenda. Está feo que te inviten a un sitio y también se mete leche en cara a los sevillanos. Yo he vivido en Sevilla 26 años, me considero también parte sevillano, ¿no? Porque toda la juventud mía, mi escuela de arquitectura de Sevilla y eso. Pero es verdad que es una pena que recuerden mucho a muchos arquitectos y no recuerden a este señor tanto como debiera. Juan de Oviedo podríamos resumirlo como una concepción poliédrica y completa. Yo creo que es un gran referente del bajo renacimiento andaluz, un señor que toca todos los palos y los toca muy bien. Y evidentemente esa forma de completar su carrera profesional importante, que termina siendo funcionario del rey, yo creo que debería de reconocerse, y creo que es uno de los pocos humanistas auténticos que no es solo pintor, no es solo arquitecto, no es solo escultor, no es solo retablista, sino que domina todos los palos. Un tío muy importante, un tío que deja un conocimiento de cómo entendemos la Sevilla actual, o podemos entender parte de la Cádiz actual, en parte se debe a su mano. Y yo creo que no se han hecho estudios correspondientes para ver esa gran influencia que tuvo él, desde los retablos, desde arquitectura doméstica, religiosa y la militar fundamentalmente. O sea que de alguna manera se le debe bastante. Hay una reflexión final que terminamos aquí en el Ateneo, porque como sabéis, yo estoy enamorado del patrimonio y siempre estoy luchando por él, y aunque yo me conozca aquí en Cádiz como el niño de aduana, porque parece que se me quedó ese mote, el patrimonio es muy frágil, y se ve fundamentalmente cuando tres locos, porque hay que hablar de tres locos, meten fuego a las iglesias y destrozan un patrimonio que deberíamos haber disfrutado durante toda la vida, ¿no? Y cómo no hay posibilidad de que eso no se pueda producir de nuevo ni se vuelva a producir. Y entendemos que no se debe volver a producir, pero hace 4 días que se vuelve a producir una guerra en Irán que nadie suponía que iba a hacer, aunque estábamos ya hechos a la de Gaza nada más, pero ahora las guerras parece que son como vamos a contarla todos los días un poco, entonces vamos a hacer un poquito de guerra todos los días, ¿no? Bueno, pues esa fragilidad del ser humano para destrozar el patrimonio, no digo la vida, no vamos a comparar, es mucho más importante la vida, lo que está pasando en Irán y lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Palestina, es impresentable humanamente hablando, y yo no sé de dónde vamos con los líderes que nos están
llevando a ciertas decisiones incongruentes con la propia humanidad. Pero bueno, ¿qué ocurre? Pues hay que hacer historias que impidan que el ser humano sea tan cruel con la herencia propia que han generado unas manos, unos dineros y una forma de entender la religión o el patrimonio o la cultura que tendría que estar blindada. Y no solo vale la ley, sino que hay que poner los medios para que nadie, cuando quiera poner una antorcha en un sitio, ni siquiera pueda entrar. Yo no digo que haya una policía judicial, pero debería haberla. Alguien debe saber que, sea de la ideología que sea, no tiene derecho a maltratar una herencia común, como pasó allí en el 36 y en muchos otros sitios, ¿no? Bueno, y lógicamente el respeto por la herencia se hace con inversiones, y se hace con inversiones de verdad. Yo creo que las consejerías actuales de la cultura, turismo y eso, no están involucrados en meter más dinero. Han dicho que eso es de los particulares, eso es de la iglesia, que es un privado, eso es del propietario, es de los demás, y yo creo que ellos tienen la responsabilidad con el dinero público que genera el turismo, porque nosotros atraemos mucho turismo a nuestro edificio histórico. Ese dinero en parte tiene que volverse a devolver en la restauración del edificio. No puede ir solo a la caja única. Está bien que vaya parte de la caja única porque para eso está la sanidad, la educación o lo que sea, pero yo creo que parte de ese dinero se pierde en otras historias y debería de ir al patrimonio que genera esa riqueza. Bueno, yo estuve trabajando en turismo con cultura cuando fui arquitecto y jefe de servicio en Cádiz, de cómo unir las políticas de cultura y de turismo. Y mientras yo me aplicaba en creerme que eso era posible, mis compañeros de cultura de Sevilla se estaban riendo de mí, diciendo: José María, es posible, ¿no? Nunca vamos a llegar. Nuestro tesoro es nuestro y eso no lo tiene que tocar nadie. Bueno, pues lo están tocando y nuestro patrimonio cada día está peor estado. Vienen de vez en cuando algunas ayudas, San Juan de Dios, Santa María, esa historia, pero realmente tenemos un patrimonio en muy malas condiciones. Y no digo cuando las órdenes religiosas pierdan la presencia de las monjas y la presencia de los curas, como está pasando, y en manos de quien queda ese patrimonio, como San Francisco, que está en Occidente, ¿vale? Pero ya se ha caído una metapa de una pechina y mañana se puede caer 3. Y es que hay que estar continuamente manteniendo el patrimonio. Y eso genera un recurso que tiene que venir del Estado. El Estado, de la autonomía y de lo público también. Y el testimonio que hoy damos, y terminamos ya del todo de verdad, que hacemos la figura es que en este 400 aniversario del amigo Juan de Oviedo engrandece una institución promotora como es el Ateneo, que tenemos que empeñarnos en elevar a la superioridad cultural, tanto a Tania Barcelona, la delegada de cultura actual, Mercedes Colombo, lo que sea, incluso las estatales, evidentemente, que debe haber una preocupación por este patrimonio real, auténtica, y eso es con constante y dinante. Así que, disculpad la tardanza y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María, y aunque vamos muy justito de tiempo, pero bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí, que te tenemos aquí, y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración, pues ahora es el momento. Bueno, Diego, una cosa muy simple. Qué densidad, José María. Qué densidad de conferencia. Cantidad de datos que hay. Hay muchos datos, Siempre una pregunta demasiado, sola. pero están escritos ahí. No, sí, se te agradece. Perdona, Diego, en la revista de este año el artículo va de sobre Francia. Bueno, no, la pregunta era simplemente cuando hablabas del cambio de esos arquitectos tracistas fundamentalmente, que tiene algo que ver, aunque es un poco todavía está empezando, ¿no? La revolución científica en el siglo XVII y tal, en el que tú hablabas de estructuras y tal, el tema del desarrollo de la física, sobre todo, y la matemática y tal, la revolución científica que se produce en el XVII, ¿tiene algo que ver con ese? Básicamente, es que los tratados al final es devolver lo que era manual, gremial, contado de mano a mano en una práctica, diríamos, rudimentaria desde abajo eso, y convertirlo en ciencia a través de un libro. Y ese libro se transmite porque ahí los conocimientos no te creas que son válidos. Son de Euclides, son de Pitágoras, son todos los grandes conocimientos, son las dimensiones de los fustes, de los capiteles, etc. Eso es pura ciencia y pura matemática. Como el otro día hablaba del número áureo, os dais cuenta que el número áureo es un producto científico del universo, traducido a ciencia, entendible por el humano. Bueno, pues esto al final, el tratado es la parte hasta que llega a la ciencia positiva, y donde ya se parte de un tratado histórico a las nuevas ciencias por la aplicación de las tecnologías que se empiezan a conocer. Yo he estudiado estructura, no con el peso de la piedra y los volúmenes y haciendo llaves y tal, por la teoría de la elasticidad.
Yo mi conocimiento de la estructura lo he dado en función de la deformación de los edificios. O sea, yo calculo lo que aguanta un material en función de lo que trabaja. Y para que una cosa trabaje, como nos pasa a los humanos, se tiene que deformar. Y deformar significa que la capacidad de deformación que tiene, pues yo calculo la resistencia del material. Para colocar el material necesario, ni más ni menos, con unos coeficientes de seguridad, evidentemente. Pero yo, si pongo una columna así de gorda, no se me va a caer la vida. Pero no es eso. Tú no le puedes hacer el promotor que te pague una columna. Bueno, pues eso es lo que me has preguntado. Evidentemente es el transcurso de la historia de tecnología aplicada y lógicamente ya con el cientifismo del siglo XVI, XVII y XVIII, todo es una traducción continua en el conocimiento científico. Lógicamente la arquitectura, el módulo de Young, nadie sabe lo que es el módulo de Young, ¿no? Pues el módulo de Young es el cálculo que hacemos en un sólido capaz de aguante para que fuera de ese módulo no caiga ninguna tensión que rompería el edificio. Bueno, eso sabe también mi amiga Rosa, que es arquitecta como yo, que hicimos muchísimos cálculos infinitesimales, hicimos muchas ecuaciones, o sea, integrales simples, dobles y volumétricas, hasta que un día me dijo, esa integral triple que estás haciendo es que estás calculando el volumen de la esfera, o el volumen de ese cono, de ese cilindro, a través de una ecuación matemática. Bueno, pues ese cientifismo que toda esta gente traduce toda esa historia. Y lo que te queda, porque en cuanto empiece a caminar sola la inteligencia artificial, empezará a buscarnos nuevas historias, que bueno, que tendremos que ir atando un poco para conocerlas. Ya, José María, los maestros canteros hacían de todo, ya lo hemos visto en toda la época, eran escultores, eran los que se encargaban de todo. ¿Cuándo empieza a haber esa diferencia ya de ir proclamando, digamos, los títulos profesionales? ¿Cuándo deja de ser maestro cantero para convertirse en arquitecto? O en cualquier otro, el barbero saca muelas, se convierte en médico. O sea, hay una época determinada, hay un cambio especial en algo que provoca eso. La facultad que daban los títulos, que eran los gremios, posteriormente ya en el neoclásico fueron las academias, las que en nombre del rey daban los títulos. De hecho, nosotros los títulos, en nombre de su majestad, bueno, ya en el siglo XVIII empiezan a darse esa historia. Y posteriormente todas esas, diríamos, competencias que tenían las academias pasan a las universidades. Realmente no hemos hablado de las universidades, pero las universidades están ahí desde el siglo XIII, XIV y son las que están transmitiendo el conocimiento. Pero en la construcción los gremios controlaban esa función fundamentalmente. No te puedo decir qué época es, pero es una transición poco a poco de lo que es la forma de entender la construcción desde el medievo, distribuyendo los trabajos. Date cuenta que cuando se hace un gran edificio se montan un montón de talleres particulares alrededor del edificio, que se exponen a entregarle al maestro mayor la piedra cortada según las trazas que le han dado y admitirla o no. Si se admite, se marca y se paga. Si no se admite, fuera. Entonces había muchos talleres que trabajaban y algunos talleres que lógicamente la competencia hacía que fueran buenos. La titulación de arquitectura como título de arquitecto yo creo que nace con las academias en el siglo XVIII. Y los títulos de arquitectos de las escuelas superiores de ingeniería es muy reciente, debe ser el siglo XIX, finales del XIX, por ahí, ¿no? Más o menos. Están muy encorsetados, los títulos encorsetan mucho la... Claro, es que las competencias son exclusivas de la universidad para la facultad, o sea, para facultades en las profesiones, ¿no? De biología, de medicina, lo que sea. Tú fíjate, la escuela de medicina daba títulos, lo hemos visto hace poco desde la escuela de cirujanos, y cuando la une aquí en Cádiz, médico y cirujano a la vez, ¿no? 1748. Con la bomba distante, ¿no? 1700. Es el siglo XVIII cuando se produce la transformación. Es decir, el siglo XVI y el siglo XVII es el siglo de la eclosión de las ciencias, que dejan de estar en manos de técnicos y pasan en manos de las universidades. Pero la gran eclosión de las universidades, siglo XVIII, siglo XIX. Es decir, en el momento en que la mayor parte de las profesiones se pasan a las universidades, que son las que facultan para trabajar con un título determinado. Ha habido variedad dependiendo de las carreras, ¿no? Pero prácticamente pues, es ese el tránsito. Y luego el desarrollo de la ciencia es la que hace posible la técnica, es decir, que la técnica es hija de la ciencia. Primero viene la ciencia, primero vienen los teoremas y luego viene la aplicación de esos teoremas, ¿no? a artilugios que son artilugios tecnológicos, ¿no? La arquitectura o la ingeniería mecánica o la que sea. Y ahí seguimos, porque este señor que está aquí ha permitido que hagamos con materiales nobles puentes como el de Sahadi o podamos hacer edificios enormes sin pilares intermedios. Gracias a que el ordenador nos permite hacer encofrados de una manera
y todo se hace a través del ordenador y te fabrican las planchas y te fabrican los moldes de una manera, ya bueno, Serra, cómo fabrica Serra sus caras. Mi hijo trabaja en un estudio y trabaja con un ordenador. Lo que hace son los estudios de seguridad de las grandes construcciones. Y él es ingeniero. No, sí, además en el tema de seguridad también avanzamos mucho en el tiempo. Y su trabajo es eso, hacer los estudios de seguridad de todo tipo de materiales, grandes construcciones para los arquitectos. Yo tuve que dibujar órdenes. A mí me mandaron a hacer órdenes y dibujé capiteles y tal, pero ahora mismo no sé si los arquitectos dibujan capiteles o dibujan algo. Los ordenadores dibujan todo, pero quien va dibujando todo ahora es la inteligencia artificial. O sea, es que esta es una reflexión en voz alta no solo de la arquitectura, es decir, de todo. Es decir, ¿a dónde nos va a llevar el tema de la inteligencia artificial? Es decir, yo estoy seguro que le dices que te planifique un edificio, una serie de características y te lo hace. O sea, ¿el arquitecto dónde queda? Pero ¿dónde queda? El otro día, en uno de los trabajos fin de carrera de una alumna de sexto de medicina, ya presentó un trabajo no hecho con inteligencia artificial, que ya eso lo van haciendo todos los días. No, un trabajo en el cual comparaba el papel diagnóstico de radiólogo en el cáncer de mama hecho por radiólogo o hecho por inteligencia artificial. Y eso es lo que está haciendo ya el Hospital de Córdoba, por ejemplo. Ya los diagnósticos lo están haciendo la inteligencia artificial. Y así, bueno, se supone que si los datos que tienes en una ciudad te darán un resultado más fidedigno. ¿Y quién supervisa el resultado? No, si es que no tiene que supervisarlo. Mira, un ejemplo muy tonto, ¿vale? He hecho con el móvil. Mi hijo es médico y estaba haciendo un curso y tal, y me dijo, yo soy bioestadístico, ¿no? Epidemiólogo, y me dijo una tarde, papá, ¿me puedes analizar esta base de datos para publicar el trabajo y tal? Y yo pues, le eché un rato por la tarde, le analicé la base de datos y se la mandé. Y a los 10 minutos ya me manda el artículo terminado con unas tablas espectaculares y unos gráficos espectaculares. Y yo le dije, eso no es lo que yo te he mandado. Y me dice, no, es que al final cogí la base de datos. La base de datos la metí en la inteligencia artificial y dije, analízamela. Y la analizó y le puso las tablas y le puso los gráficos y le dijo, ten en cuenta esta diferencia con esta diferencia, que aquí puede ser importante. Y se lo hizo en 10 minutos. Yo tardé un ratillo más. Menos mal que mis datos coincidían con los de la inteligencia artificial. Entonces ya es cuando apague, vamos. En fin. No, bueno. Esto se va a perder. Lo que hemos hablado hoy se pierde. Vamos, se pierde. Serán libros de lujo. En la academia tenemos tratado, hacerlo y esa historia. Pero esto ya es un lujo tenerlo. Pero, no, eso es historia. Es decir, es historia. Hemos avanzado. Los tratados están ahí, como los tratados en mi campo de medicina o de matemáticas. Están ahí. Y son importantes, pero bueno, yo no sé el tema de la inteligencia artificial dónde nos va a llevar, pero igual que nos ha llevado Internet o nos ha llevado los ordenadores. Yo empecé trabajando sin ordenadores y ahora no se puede trabajar sin. Es un proceso de adaptación. José María, yo te doy de nuevo muchas gracias por el tema y lo voy a comprometer, es decir, él dice que esto ya es muy poquito, que se quedó. Anímate y saca el texto de Juan de Oviedo, el texto de Juan de Oviedo definitivo. Yo te animo a ello. Bueno, pues cerramos la sesión. Mañana terminamos ya el curso. El curso oficialmente acabó, como sabéis, el viernes 6, el viernes pasado, con la entrega del Dago de Oro, pero bueno, teníamos pendiente algunas cosas. Mañana ya es el último día. El jueves. El jueves es el último día y en definitiva pues cerramos el curso, salvo que recibiréis todos los socios la posibilidad de hacer el viernes 4 de julio una excursión a San Fernando para ver el Museo Naval, específico para los ateneístas, Museo Naval y Panteón de Marinos Ilustres, y los ateneístas os podéis apuntar y podéis ir acompañados por un máximo de 2 personas más que no sean ateneístas. Le tenéis que dar la información a Valeria a través del correo electrónico, ¿vale? Lo digo para vosotros, lo digo para los que nos están viendo a través de internet, que nos podemos apuntar. A las 10 de la mañana empezaría esa excursión cerrada para el personal del Ateneo, del Museo Naval y
y pabellón de marinos ilustres, ¿no? Así que nada, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. María.